Buenos días, chicos. Vamos a iniciar nuestra clase de lenguaje. Vamos a continuar con el tema con el que terminamos la clase pasada y vamos a puntualizarlo para que con base en esto puedan ustedes realizar su proyecto colaborativo. Y estoy hablando acerca de la noticia. Quedamos que la noticia es un texto que pertenece al periodístico en donde se nos informa de lo más relevante, lo más puntual, que la noticia tiene que ser objetiva, tiene que ser veraz y oportuna. Objetiva porque se tiene que mostrar realmente lo que es, sin apasionamientos personales. Tiene que ser veraz porque siempre se tiene que decir la verdad de lo sucedido y tiene que ser oportuna porque tienen que ser también los sucesos más relevantes en el tiempo en el que están sucediendo, porque las noticias cambian minuto a minuto y nos interesa que sea lo más actual posible. Si nos dan la nota que sucedió hace 2 días, hace una semana o hace un mes, pues ya no tendrá relevancia, no tendrá impacto, porque ya lo habríamos visto en algún otro medio. Por ello, tiene que ser con esas características. Habíamos visto que dentro del periodismo existen 6 preguntas con las cuales se van a llevar a cabo las noticias. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué ocurrieron? Y con esas 6 preguntas que no aparecen de manera directa en la nota periodística, en la noticia, sino que con ellas se plantean y se le va dando estructura, con ellas formamos la noticia y si nosotros a través de un cuestionario las contestamos, estamos sacando lo más relevante que pudiéramos tener de esa noticia. Habíamos visto igualmente que tenemos dentro del periodismo algunas notas que son de gran relevancia, como la parte crítica, que es donde el periodista emite su opinión, da su punto y particular, precisamente punto de vista, y en él sustenta sus hechos, debe tener información sustentada para poder decir aquello que está expresando. No se puede inventar, como ya lo habíamos dicho. Dentro de este tipo de textos, los que tenemos son el editorial, que es la parte más importante de todo diario. Solo hay un editorial por periódico. Podemos encontrar 2 o más tipos de textos de otro tipo, como el artículo de opinión o la noticia informativa, que son muchísimas, pero editorial solamente hay uno. Forzosamente debe decir editorial, se encuentra en la parte donde está la caricatura política. A veces hay más de una caricatura política, por eso hay 1 o 2 secciones, por ahí tiene que estar en las primeras páginas, debe decir la palabra editorial. Generalmente es que no tenga el nombre del periodista que lo está escribiendo, porque es el que representa a todo el diario y no tiene imagen que ilustre la nota. A diferencia de la noticia informativa, de que de lo que se hable siempre se pone una fotografía y una nota de pie de foto donde explica precisamente la fotografía. En los de opinión, los críticos, no se pone eso. En los artículos de opinión se encuentran generalmente junto al editorial, y el artículo de opinión sí tiene quién es el periodista que lo está manifestando, y la foto a veces trae una pequeña fotografía del periodista, pero además dice opinión o artículo de opinión, y por eso es que los podemos identificar. Les voy a compartir pantalla, muchachos. El tema que vamos a ver el día de hoy es la noticia, pero vamos a verlo no qué es, sino vamos a ver la estructura que tiene. No anoten, se los explico, esto se los dejo en el tablón para que ustedes tomen su apunte. La noticia. Aquí la estructura de la noticia desde que generalmente abarca 3 partes. Esas 3 partes que tenemos de la noticia va a ser el título, tenemos la entrada, también se le llama entrada, copete o LED, también se puede conocer como LED, pero esa palabra proviene del inglés que significa guía. Tenemos el cuerpo y tenemos el cierre o remate. Aquí tenemos entonces las 4 partes importantes de la noticia. El título, ¿cuál es el título? En el texto de entrada y viene a mayor tamaño del resto de la información. Viene el texto, entrada y publicando en mayor tamaño,
que en un número limitado de palabras resume la información y llama la atención del público. Debe ser preciso y conciso. Aquí cuando hablamos del título es de qué se trata la noticia y nos tiene que decir en muy poquitas palabras de qué trata para captar al lector, para que llame su atención y entonces como lectores decidamos leer la nota. Después del título, que es más grande, tenemos la entrada o copete, que también se le puede llamar lead, que viene de que significa guía y es una palabra en inglés, que es el primer párrafo del texto, el primer párrafo de la noticia en el que se concentran los datos más importantes. Así que no solamente el título es para llamar la atención, tiene que ser atractivo. Después, en el entrado copete es el párrafo que nos va a captar la atención y va a hacer que nos interese leer el resto de la nota. Tenemos el cuerpo, que es la mayor parte de la información, es donde ocurre el desarrollo y se profundiza la entrada o entradilla y se avanza la exposición de la noticia. Por lo tanto, es donde se desarrolla todo. Nos dice cómo pasó, cuándo pasó, por qué pasó. Todos los datos aparecen en el cuerpo. Y tenemos el cierre, que también se le puede llamar remate, que es la parte final de la noticia. Dice, no es más que una conclusión y podemos añadir ideas secundarias, ya no tan con tanta importancia, simplemente para cerrar esa información. Ahora, nos dice, ¿cómo se puede redactar una noticia? La noticia siempre va de lo más específico a lo más general. ¿Por qué de lo más específico? Porque a través del título nos está llevando al punto clave, el párrafo que dijimos que vamos a tener en la entrada o copete, que nos va a dar lo más relevante, y después el cuerpo es lo que va a ser más amplio, va a tener mayor espacio, es donde más se escribe, porque tiene que darnos todos los detalles de lo que está sucediendo. Así que de lo más específico a lo general, porque nos da detalles. Para cumplir con esta condición, lo recomendado es que el primer párrafo de toda la noticia se redacte de manera de responder a las 6 preguntas del periodismo. Aquí tenemos estas 6 preguntas del periodismo, que ya sabemos que son qué sucedió, quién lo hizo, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, por qué ocurrió. Quién lo hizo puede también a quién le sucedió, dependiendo cuál sea la nota informativa, pero tiene que ser un quién. ¿Quién lo realiza o a quién le sucede? Nos dice que para cuando tengamos que redactar una noticia, en el primer párrafo, que puede ser después de la entrada, vamos a contestar estas. ¿Qué sucedió? Un accidente. ¿Quién lo hizo? Un conductor en estado de ebriedad. ¿Dónde ocurrió? En la carretera México-Cuernavaca. ¿Cuándo ocurrió esta madrugada? ¿Por qué ocurrió exceso de velocidad y alcohol? Y ya tenemos ahí, simplemente tenemos que ir desarrollando, poniéndole más información y ya está todo. En el resto de la nota se podrá desarrollar el cómo ocurrió, es decir, cuando damos los detalles y decimos, iba en exceso de velocidad, rebasando a los demás conductores y manejando con imprudencia. Y ya estamos dando más información, más datos para complementar la nota. Y se podrá incluso añadir información suplementaria. Suplementaria quiere decir complementaria, como referencias a noticias anteriores que tienen relación o eventos que sirven para detallar el contexto de la noticia. Así que si decimos que el conductor iba a exceso de velocidad rebasando en sentido contrario sin ninguna precaución, no llevaba luces, y podemos añadir noticias que cuando sucedió el conductor quedó herido y fue detenido porque ahora se sanciona más gravemente el que manejen con esa situación y fue conducido inmediatamente al Ministerio Público. Entonces podemos dar mayor información. De esta forma se tiene que redactar la noticia. ¿Alguna duda, muchachos? Niños, ¿ninguna? No, eso no lo va a dejar en el apartado para poder hacer apuntes. Sí, se los voy a dejar en el tablón. Los apuntes siempre en el tablón para que ahí lo copien. Ahorita lo que necesitaba es explicarlo porque si no hay ninguna duda voy a pasar a la parte del proyecto colaborativo en donde se les va a solicitar que ustedes redacten una noticia y se tiene que hacer transversalidad con la materia de historia y van a hablar acerca de un conflicto bélico que se haya solucionado y van a redactarlo como si fuera una noticia. Así que no hay dudas, ¿seguros? Bueno, continuamos entonces.
tenemos aquí un ejemplo. No solo se lo dejo en lo teórico, les voy a mostrar un ejemplo de una noticia y aquí les fui poniendo las partes que se están presentando y nuevamente la definición para que ahorita directamente en la noticia ustedes lo vayan identificando. Esta noticia es: la Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor del gobierno de Trump en el caso de las deportaciones express de solicitantes de asilo. Este es el título. En el título tienen que abarcar de qué trata. Y aquí está: título, texto de entrada y publicado en mayor tamaño que el número limitado de palabras resume la información y llama la atención del público. Debe ser preciso y conciso. Y si ustedes observan, aquí está el título, aquí está el resto de la información. Para empezar, el título aquí está en negritas, tiene un tamaño de letra mayor al resto de la información. Una noticia siempre va acompañada de una imagen del tema que está desarrollando. En este caso se nos habla de la Suprema Corte de Justicia, pero también se menciona al presidente Trump, bueno, el expresidente ahorita, el expresidente Trump, y está una imagen de Trump. Pudieron haber puesto una imagen de la Suprema Corte de Justicia, una imagen del juez que da esa resolución, pero aquí optaron por poner la imagen del expresidente Donald Trump. Esto que tiene aquí: las políticas de línea dura sobre migración y deportación han sido un punto central de la presidencia de Donald Trump. A esto se le llama nota de pie de foto. Esta es la foto, esta es la nota que explica la fotografía. Después que ya tenemos el título, donde desde aquí ya sabemos de qué va a tratar la noticia, muchachos. Jóvenes. Sí. Desde aquí ya sabemos, sí, a cómo la Suprema Corte autoriza y le da el visto bueno a lo que está haciendo Trump en la cuestión de deportaciones. Ya sabemos de qué se trata. El primer párrafo después del título se llama entrada, copete o LED. Dice que el primer párrafo del texto en el que se concentran los datos más relevantes de la noticia. Es como una síntesis de lo que va a tratar el resto de la noticia. Aquí nos dice: la Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves la potestad del gobierno de Donald Trump de deportar a inmigrantes indocumentados por la vía rápida, incluidos solicitantes de asilo pendientes de revisión judicial cuyos casos hayan sido rechazados en primera instancia por falta de méritos. Esto es el resumen de lo que va a desarrollarse en el resto de la noticia y a esto se le llama entrada, copete o LED. ¿En qué párrafo se va a encontrar la entrada, muchachos? En el primer párrafo. En el primer párrafo, por eso es entrada, es el primero. Después del título tenemos la entrada. La fotografía puede estar después del título, abajo del primer párrafo, no importa. Pero el primer párrafo, que es el texto escrito, se llama entrada, copete o LED. Aquí se los puse en otro color. En una noticia, cuando ustedes redacten lo suyo, no le van a poner esto que está en color. No le van a decir: este es el título y significa esto. Esto es la entrada, copete o LED y esta es su definición, porque jamás en un periódico lo vamos a ver así. ¿De acuerdo? Se los estoy poniendo aquí de manera didáctica, por eso está en otro color, para que puedan ustedes identificar los aspectos, las partes de la estructura de la noticia, pero no se tiene que poner. Después de ello tenemos el cuerpo. Quedamos que el cuerpo es el desarrollo y profundización de la entrada, que también puede llamarse la entradilla, y nos da todos los demás datos. Y por último, tenemos el cierre o remate, que es la conclusión. La conclusión en donde se añaden ideas secundarias o se brinda al lector información suplementaria. Es decir, con ello terminamos, podemos redundar diciendo, por decirlo, Donald Trump está en su derecho de expulsar del país o no admitir a los inmigrantes. Simplemente se cierra, se da una conclusión de lo que está sucediendo. Entonces aquí ya tenemos esto. Vamos a leer la nota para que se tenga una noción completa de ella. La Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor del gobierno de Trump en el caso de las deportaciones express de solicitantes de asilo. ¿Cómo se le llama esta parte? Título. Título.
La Corte Suprema de Estados Unidos ratificó este jueves la potestad del gobierno de Donald Trump de deportar inmigrantes e indocumentados por la vía rápida, incluidos solicitantes de asilo pendientes de revisión judicial cuyos casos hayan sido rechazados en primera instancia por falta de méritos. ¿Qué es esto? Entrada. La entrada. La decisión supone una victoria para Trump en caso relacionado con una de sus principales políticas. Los jueces fallaron por 7-2 a favor del gobierno de su apelación a la decisión del Tribunal Inferior que determinó que Vijay Kumar Turaisiyam, un agricultor de Sri Lanka detenido cerca de las fronteras de Estados Unidos con México, tenía derecho a la revisión judicial de su solicitud de asilo denegada por las autoridades. La resolución escrita por el juez conservador Samuel Alito dictaminó que la limitación del escrutinio judicial de este caso de deportación rápida, conocida como expulsión expedita o acelerada, no violó protecciones clave de la libertad individual recogidas en la Constitución de Estados Unidos. Esta parte que les leí, ¿qué fue? El cuerpo. Cuerpo. Y terminamos. Alito escribió que se reconoce desde hace tiempo que las personas a las que todavía no se les ha otorgado una entrada legal a Estados Unidos no gozan de respeto completo de derechos constitucionales y que el Congreso tiene autoridad para determinar qué derechos poseen. ¿Cómo se llamó esta última parte? Cierre o remate. Cierre o remate. Y tenemos aquí ya la noticia donde pues un juez avala que se sigan expulsando a todos los inmigrantes en lo que se resuelve su caso, pero tienen que impedirles la entrada al país. Y ya lo tenemos a través de sus 4 partes. Tenemos el título, después la entrada, copete o LED, el cuerpo y finalmente el cierre o remate. ¿Dudas hasta esta parte? ¿No? Va a estar, repito, va a estar en el tablón. Vamos a ver entonces ahora lo siguiente. Aquí. Les explico en qué consiste el proyecto colaborativo 1. Este lo van a hacer en equipo. El proyecto colaborativo 1, su tema es noticia con la temática de cómo resolver conflictos. Solicita que por equipos identifiquen un momento de la historia universal en el que se manifieste la resolución de conflictos para que a partir de la situación redacten una noticia que exponga cómo resolver conflictos. Chicos, ustedes, ¿qué proyecto están haciendo en historia? ¿Cuál es el individual? Aún nos dice el profe. Y bueno, ¿ninguno? Es que todavía no nos dice. ¿Quién es su profesor? El de historia es el Cabriada. profesor Javier Cabriada. Ah, muy bien. Bueno, es que con él tendrían que buscar conflictos históricos, pero si no, ustedes busquen un conflicto. ¿A qué se refiere esto? Que van a buscar, por ejemplo, de una guerra, acerca de una invasión, qué problema causó y cómo se solucionó. Y esa solución ustedes la van a presentar como una noticia. Ahorita les explico. Criterios de evaluación. Destaca la información a partir de las preguntas básicas de los textos periodísticos: qué, quién, cuándo, cómo, dónde y por qué, los que ya les expliqué y cómo se realiza. Respecta a la estructura de la noticia: título, entrada o copete, cuerpo de la noticia y remate. Debe tener lo que acabo de explicar. Respeta las normas de la lengua, es decir, sin faltas ortográficas, y el formato en el que se tiene que entregar es digital, es decir, a computadora. Tiene que ser en letra Arial 12, siempre nos piden los trabajos, Arial 12, interlineado de 1.5, alineación justificada y márgenes predeterminados. Debe tener también una portada que contenga el nombre de la materia, nombre y título del proyecto, número de equipo, grupo y datos de identificación de los integrantes del equipo por apellidos y en orden alfabético. Por ejemplo, aquí. Aquí ya hice una portada, una carátula, porque este trabajo sí debe llevar una carátula y debe estar como esta parte, solo cambian los datos personales. La materia lenguaje y comunicación 1, proyecto colaborativo 1, el tema de este proyecto colaborativo 1 es noticia. Esto tiene que quedar igual. Equipo,
Ahí ustedes ya van a poner el número del equipo que son. Chicos, por lo menos sí ya el profesor les pidió que se formaran en equipos. Sí, Bueno, supongo que ya tienen qué número de equipos son. Le ponen aquí equipo 1, 2, 3, 8, 9, el equipo que sean. Su grupo, aquí puse el ejemplo a 8 porque la 8 no existe. Pero aquí ustedes, por ejemplo, van a poner su grupo a 2 y se les pide que anoten en orden alfabético de apellidos a los integrantes. Aquí invente unos nombres y tenemos Acosta Robledo, Robles Pedro, Cuevas Santos Verónica, García Mora Eduardo, Miranda Cortés Cecilia, Valtierra Medina María. Si son 5, si son 7, si son 8, los que sean, tiene que estar por apellidos y forzosamente en orden alfabético, ¿de acuerdo? Y esta es la portada. Ya que tienen la portada, lo que van a realizar es su noticia. ¿Cómo la van a hacer? Bueno, lo primero que tienen que hacer es buscar un conflicto. Aquí yo busqué el conflicto de la Guerra Fría y después cómo se solucionó, termina la Guerra Fría y a partir de ahí se tendría que hacer la noticia. Leemos Guerra Fría. Con millones de personas muertas y desplazadas de sus hogares y con Europa aún en ruinas, los temores sobre el estallido de más conflictos mundiales no tardaron en regresar. Estados Unidos y la Unión Soviética, los dos grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a configurar dos bloques de influencia. Su visión contrapuesta de cómo debía ser el mundo provocó una situación de máxima tensión que estuvo a punto de generar en guerra abierta en varias ocasiones. Sin embargo, el avance de la tecnología militar, particularmente la bomba atómica, desarrolló una capacidad de destrucción mutua, haciendo imposible que una hipotética tercera guerra mundial pudiera tener un vencedor. El conflicto armado se desplazó a terceros países apoyados por ambas potencias, convirtiendo todo el planeta en un campo de batalla y provocando crisis humanitarias en puntos hasta entonces periféricos. África, Centroamérica, Asia suroccidental y Oriente Medio fueron escenarios de guerras que siguen teniendo terribles consecuencias en la actualidad. Poco antes del fin del siglo XX, la Unión Soviética se disolvió en medio de una crisis económica y política para la que no tuvo respuesta. La época de los conflictos mundiales se había terminado, pero las guerras periféricas continuaron produciéndose durante el siglo XXI hasta nuestros días. Aquí tenemos el conflicto de la Guerra Fría, que es la que surge al término de la Segunda Guerra Mundial, cuando ganan los países aliados y las dos grandes potencias militares hasta ese entonces, Estados Unidos y la Unión Soviética, Estados Unidos capitalista, la Unión Soviética socialista, cada una se dividieron los territorios, se dividieron países europeos e impusieron su modelo social. Por lo tanto, unos eran socialistas, otros eran capitalistas, pero empezaron a tener, cuando fueron aliados en la Segunda Guerra Mundial, fueron eso, aliados. Posteriormente, cuando ya termina la guerra, se van convirtiendo en enemigos, no de manera directa, no se declaran la guerra, pero están contrapuestos ideológicamente porque cada uno necesita más territorio, uno para expandir el capitalismo, el otro para expandir el socialismo, cada uno tiene a sus propios países aliados y nos dice que todo el planeta se convierte en un campo de batalla. Y como lo que se desarrollan son las bombas atómicas, pues cada uno con un botoncito pueden lanzar los misiles, los rusos a los norteamericanos a los rusos, pero al ser atómicas, pues todos quedamos expuestos, por lo que nos dice ahí, no podía haber un ganador, todos resultábamos perdedores. Y muchas veces estuvo a punto de suceder esta tragedia. Termina la Guerra Fría. El día 3 de diciembre de 1989 concluyó la Cumbre de Malta, una reunión celebrada entre el presidente estadounidense George Bush y el líder de la Unión Soviética Mikhail Gorbachev, con la que se declaraba el fin oficial de la Guerra Fría, un conflicto que se extendió durante casi medio siglo. No había pasado ni un mes desde la caída del muro de Berlín y la situación económica y política de la URSS solo podía abocar hacia un desmantelamiento total del sistema soviético y su posterior disolución que llegaría en los primeros meses de 1990. En la cumbre de Malta, celebrada frente a las costas del país mediterráneo en el buque Máximo Gorki, Bush y Gorbachev analizaron los cambios que estaban viviendo en el mundo en todas sus facetas y establecieron un nuevo paradigma de convivencia pacífica y fin de las tensiones entre ambas superpotencias, que conllevaría a un desarme nuclear progresivo, la democratización de los países satélite y la restauración de las relaciones comerciales y diplomáticas. El propio Mikhail Gorbachev proclamó que ese día terminaba
una época de Guerra Fría y se inicia un periodo de paz prolongada. Este momento marcó un antes y un después en la historia contemporánea. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, todos los asuntos del siglo XX se habían visto supeditados a la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética y sus distintas concepciones del mundo. Ambas potencias habían volcado todos sus recursos militares, económicos y políticos en superar al rival y habían llevado al mundo al borde de la destrucción total en más de una ocasión. El miedo a que un enfrentamiento directo desembocara en una guerra nuclear hizo que su enfrentamiento siempre ocurriera de forma indirecta y a través de terceros países. La mala situación económica de la Unión Soviética, incapaz de mantener a todos los países que estaban en su zona de influencia, y la inestabilidad política y social que se vivía en estos, llevó a la desaparición de la URSS y el final del conflicto, así como a un nuevo orden mundial. Y termina la nota. Aquí este es cómo se solucionó, pues a través del diálogo en una cumbre, la cumbre de Malta, se ponen de acuerdo los presidentes de esos países involucrados en aquel entonces, que estamos hablando de 1989, donde el presidente norteamericano era George Bush y de la URSS era Mikhail Gorbachev, se ponen de acuerdo, quedan de acuerdo igualmente que tienen que desarmarse nuclearmente, se hará de manera progresiva para evitar pues una catástrofe nuclear o una tercera guerra mundial. Y esto también ayuda porque se encuentra la URSS en una grave crisis económica y ya no puede seguir sosteniendo a los países satélites y por eso se desmantela. Si ustedes ven un mapa de esa época, de los 80, por ejemplo, vamos a ver que la URSS era eso, la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, era mucho más grande de lo que ahora es Rusia, porque a partir de esto que estamos leyendo, que termina la Guerra Fría, el país se divide y entonces se forman muchas naciones nuevas, Lituania, Estonia, Lituania, etcétera. Cada una cobra su independencia. Ya no son parte de la Unión Socialista Soviética, sino que son independientes. Y así es como termina esto con la firma de la cumbre de Malta y los presidentes de ambas naciones. ¿Cómo pueden redactar una noticia? Si esta fuera su noticia, ¿qué? Ponemos la noticia. Termina la Guerra Fría con la firma de paz entre George Bush y Mikhail Gorbachev. Tengo ahí ya mi nota, tengo mi título. Voy a poner ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Termina la guerra mundial con la firma de paz entre los presidentes de Estados Unidos y de la Unión Soviética. ¿Quién? Lo firma de George Bush y Mikhail Gorbachev. ¿Cómo? Esto se dio como consecuencia de la cumbre de Malta. ¿Dónde? En Malta, y fue firmado en el buque, ¿dónde está el nombre del buque? Por aquí. En el buque Máximo Gorki, porque fue en un buque donde lo firmaron, ahí en alta mar, en el buque Máximo Gorki. Cuando el 3 se logra la paz, termina la Guerra Fría, el 3 de diciembre de 1989. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética se encontraba en una grave crisis económica, no podía sostener a los países satélite y termina aceptando la desmantelación de esos y otorgando la independencia a los demás países, y con ello se crea un nuevo orden mundial y se evita la tercera guerra mundial a través de las bombas nucleares. Y ya estamos teniendo nuestra noticia con esto. Recuerden, cuando redacten su noticia no pueden poner estas preguntas. Estas solamente son guías, ¿de acuerdo? Porque en una noticia encuentran estas preguntas. Si ustedes leen en un periódico, ¿están estas preguntas? No. No, como tal. Como tal, no, solamente digamos son preguntas mentales y a partir de ella ustedes simplemente ponen las respuestas. ¿Qué? Termina la Guerra Fría. ¿Quién? Los presidentes de Estados Unidos y de Rusia se logran un acuerdo. ¿Cómo? Firmando el Tratado de Malta, donde en el buque Máximo Gorki, cuando el 3 de diciembre de 1989. ¿Por qué? Y ya dan los porqués. Obviamente tienen que hacer un poquito amplio, ponen una imagen porque es una noticia, tienen que poner una imagen representativa y eso es todo. ¿Alguna duda? No.
No. Igualmente, esta es para el sábado de la siguiente semana, el sábado 20, para que puedan hacerlo. Recuerden, hoy los invito a los que quieran participar para aclarar las dudas que tengan. Y cuando vean cómo se hacía, hasta les va a dar risa de lo sencillo que es y que se están complicando la existencia. Es muy, muy fácil. Ya tengo mi ejemplo hecho donde ya está llenito todo y lo hice en 5 minutos. Nada más es cuestión de que les queden claras sus ideas. Supongo que han visto caricaturas, series, y lo único que sí tienen que hacer, y les dije que buscaran en YouTube, es un programa de televisión que habla acerca de la prevención de la violencia. Eso es lo único que sí tenían que buscar de manera específica. Lo demás lo pueden hacer si ven programas, series, telenovelas, noticias, de ahí pueden sacar la información. ¿De acuerdo? Bueno, para terminar vamos a realizar, quienes tienen el libro, página 30, 31, quienes no tienen libro me van a poner atención en la lectura, que es el ejemplo, es la actividad del texto periodístico que se tiene que realizar en el libro. Nos dice aquí, mexicanos ven videos 4 horas al día, superando el promedio mundial de media hora. En página 30. Y tenemos aquí, México. El smartphone es un dispositivo móvil que más se usa en México para ver videos, en promedio 65 minutos al día. Y los mexicanos ven video hasta 4 horas al día, superando en promedio mundial de media hora. De acuerdo con la agencia de investigaciones de mercados Millward Brown, en su estudio denominado Ad Reduction, creatividad en video, en el mundo digital, la firma expone que las pantallas digitales se han vuelto tan importantes como la televisión, ya que los usuarios multipantallas pasan tanto tiempo viendo videos online como viendo televisión tradicional. Este reporte analiza el uso de videos en las distintas pantallas, televisión, smartphone, computadora, y el impacto que esto tiene para el marketing basado en el comportamiento de más de 13.500 consumidores en 42 países, entre ellos México. La investigación revela que la mayoría de la gente que ve videos lo hace en casa, mientras que el trabajo es el segundo lugar más común para ello. También que la audiencia mexicana utiliza las distintas pantallas dependiendo del lugar en el que se encuentre y la actividad que realice. Por ejemplo, en casa prefiere ver televisión y utilizar tabletas electrónicas. En el trabajo usa computadoras y finalmente utiliza el smartphone como parte de su rutina diaria, abunda. Asimismo, Ad Redemption redacta que la principal razón de la que los mexicanos ven videos a través de cualquier dispositivo es para entretenerse. La televisión la usan para relajarse y para buscar contenido interesante y noticioso. En términos de sociabilidad, la investigación revela que los mexicanos suelen ver videos en sus smartphones solos, mientras que prefieren ver televisión y usar tabletas electrónicas en familia y o con más personas. Esto lo dice Notimex. Aquí lo que nos está diciendo es cómo los mexicanos abusamos del uso de las pantallas y que mientras en el mundo el promedio es media hora al día, los mexicanos vemos 4 horas de videos al día. Pues por eso no nos da tiempo de hacer otras cosas, ni de trabajar bien, ni de estudiar bien, porque nos dice aquí que en promedio es lo que se utiliza y pues ahorita podemos ver que ese tiempo pudiera también estar invertido en las redes sociales. Se utiliza para esparcimiento, para diversión y no mucho, se utiliza muy poquito para buscar información de carácter pues laboral o escolar. Lo que van a contestar es la 31, los que tienen el libro. Los que no tienen el libro, anótenlo, pongan actividad. ¿Cuál es la intención del texto que acabas de leer? ¿A quién, segunda pregunta, ¿a quién consideras que se encuentra dirigido y por qué? Siguiente. ¿Consideras que el tema del texto periodístico es de actualidad e interés público? ¿Consideras que el tema del texto periodístico es de actualidad e interés público? Ahí mismo, argumenta tu respuesta. Así que no pueden poner solo sí o no. Tienen que decir sí por qué o no por qué.
Y el último punto, realiza un cuadro comparativo entre ver videos a través de un dispositivo y la televisión. Realiza un cuadro comparativo entre ver videos a través de un dispositivo y la televisión. Nada más. Si los chicos que tienen su libro ahí a la mano me dicen, es que le faltó una pregunta de quién realizó la investigación y cuál crees que haya sido el objetivo, es que no tienen el libro y no la van a poder hacer y no es tan relevante. ¿Cómo van a hacer el cuadro comparativo? Pues van a hacer 2 columnas, en uno le van a poner videos en televisión y en el otro videos en, ¿dónde está? En pantallas o dispositivos, y van a poner qué ventajas hay en uno u otro. ¿Cuál es la diferencia entre verlos? A lo mejor van a decir, es que en televisión se ve más grandes, pero pueden poner en dispositivos es más personal, o sea, se divierten ustedes solitos. O el dispositivo es más portátil, lo pueden ver en cualquier otro lugar. Pero alguien puede decir, pero nos podemos divertir viendo videos en familia. Van a poner cuáles son esas diferencias que se marcan entre verlo en la televisión, y es decir, todo mundo se puede enterar de ello, o realizar esa, cuando se ve los videos, pero que se haga a través de dispositivos, su teléfono, una tablet, quizás su computadora. ¿Qué diferencias hay entre ambos? ¿Queda clara esta actividad, muchachos? ¿Sí? Muy bien. No la van a, esta no se sube a Classroom. Esta simplemente la próxima clase les voy a preguntar cuáles fueron sus respuestas. ¿Dudas? ¿No? Me despido de ustedes, chicos, porque ya estamos en los últimos segundos y nos va a sacar la aplicación. Les deseo que tengan una linda tarde, un excelente fin de semana y nos vemos los que puedan hoy en la tarde y los que no, nos vemos hasta el próximo lunes. Buen fin de semana, chicos. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias. Gracias, maestro. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta pronto.